Vamos a empezar hoy vamos a hablar, primera diapositiva, por favor, vamos a hablar de un tema que es pandemias y enfermedades de antaño en la vida cotidiana en América. Y nos vamos a preguntar qué hay de nuevo y en qué somos continuidad. Ha cambiado mucho nuestra vida cotidiana ante grandes amenazas sanitarias, era distinta, se ha modificado, en fin, vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre este tema. Siguiente diapositiva, por favor. Y para ello, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es una lengua? Es la única diapositiva de lengua propiamente, y quiero enfatizar algunos hechos que nos van a hacer entender las grandes continuidades y que seguimos siendo los mismos seres humanos con un aparato cognitivo muy similar al de hace 500 años. Bien, la lengua es un sistema adaptativo sociocultural muy complejo, además de ser, por supuesto, una complejísima base biológica. Lo esencial de las lenguas en este sistema adaptativo sociocultural, creo yo que no es la comunicación, eso es una obviedad, sino gracias a que tenemos lengua, somos seres históricos. ¿Qué significa esto? Que somos los únicos seres sobre el planeta Tierra capaces de transmitir experiencias, transmitir información, prevenir a otros de cómo va a ocurrir o vamos a funcionar o va a pasar algo a través de nuestra lengua. Lo característico de la lengua, si ustedes me preguntan, yo que llevo 35, 38 años dedicada al cambio lingüístico, es que hay grandes continuidades. Lo más sorprendente es que casi no cambia y algunas discontinuidades. En esa idea de continuidad, con esa idea quiero que se queden como un telón de fondo para el resto de la conferencia, porque justamente lo que vamos a ver es que en hechos de cultura, en hechos sanitarios, en hechos de pandemia, somos prácticamente los mismos y funcionamos igual que ahora que hace 500 años. La lengua, en esta gran continuidad, es una herramienta poderosísima de sedimentación y herencia de rutinas, de tradiciones y de hábitos. Así se define una gramática. Es el conjunto de hábitos y tradiciones que nos hacen adscribirnos a un grupo social, a la tribu, para usar términos actuales. Y además no hay que olvidar que gracias a que tenemos lengua, la lengua es una actividad transversal a la vida cotidiana de cualquier ser humano. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos e incluso cuando soñamos, lo hacemos en nuestra lengua nativa o bien a aquella que hemos adquirido como lengua materna, como sería mi caso el dialecto de México, el español de México. Y por todo lo anterior, es una sutilísima herramienta identitaria que refleja la visión de mundo, las preocupaciones, los afectos, los desafectos, en fin, la cultura toda y los marcos que cobijan esa cultura manifestados a través de la lengua. Pues bien, con este telón lingüístico de fondo vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a preguntarnos si las etimologías, el significado que tenían en la lengua madre, las palabras que hoy nos acucian y nos aquejan, tiene algo que ver. Yo creo que cuando uno echa una mirada histórica, ilumina totalmente qué nos preocupa y por qué nos preocupa, y entonces por eso le puse a esta diapositiva y a la que sigue la luz de las etimologías. La palabra enfermedad es una palabra latina que viene de infirmitate y que a su vez es un compuesto de infirmus, lo que no está firme. Es ese in de ruptura, como in amicus, enemigo. O sea, el que no es amigo es enemigo. Pues este infirmus es lo que no está firme, endeble, carencia de firmeza, y todavía sigue vivo esta idea, porque cuando en el español de México, si le preguntas a alguien cómo estás, y el individuo, el fulano, la señora, te dice ando fijo o anda fija, quiere decir que está
perfecta salud. O sea, todavía tenemos esa idea de fijeza y de firmeza asociada a la salud. Entonces, genio y figura hasta la sepultura, las lenguas no cambian, seguimos teniendo estas ideas de fondo. La otra palabra que todos anhelamos hoy es salud, una salud comunitaria, global para todos, viene del latín salute, que significaba tres cosas. La primera es un buen estado físico, salvación, ojo, y conservación. La definición que da el diccionario de la academia es que es el estado en que un ser orgánico ejerce todas sus funciones con normalidad. Y de salud nos despedimos de la gente con saludos. Es la misma, es un deseo de salud. O sea, todos los días, cuando decimos saludos cordiales, saludos afectuosos, saludos cariñosos, ni siquiera tenemos en la cabeza que estamos remitiendo a la idea de salud. Y, ojo, salud es la misma raíz de salvación. De hecho, en español medieval y todavía en el siglo XVI y parte del XVII, la palabra salvo, estar salvos, o sana y salva, una persona sana y salva, se podía escribir con B chica o con U. Y ahí se ve claramente el deseo de salud, de conservación. Bien, es la misma raíz, salud y salvación. Y bueno, pensemos en la tradición judeocristiana, en la salve, esta oración, es deseo de salvación. O sea, hay toda una tradición judeocristiana que tiene que ver salud y salvación. Y bueno, ¿qué es lo más importante para los seres humanos en estas dos palabras? Pues unos datos, así, una búsqueda rápida en el corpus diacrónico y diatópico del español de América, que está radicado en la Academia Mexicana de la Lengua y es de acceso abierto. Ustedes teclean www.cordiam.org y van a encontrar ahí miles de textos de prensa, de literatura, de archivo, en el que está basado esta conferencia, y una búsqueda rapidísima de la palabra enfermedad y de la palabra salud. Para el siglo XVI hay 1.268 casos de enfermedad, pero el doble, un poco más del doble de salud. Quiere decir que es lo más importante para los seres humanos, pues la salud. Y lo vamos a ver a lo largo de toda la conferencia y lo estamos viviendo en este momento en una carrera contrarreloj buscando la salvación contra la salud, la salvación, por tanto, contra esta pandemia horrorosa del COVID. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas otras etimologías que creo yo iluminan y son interesantes. La palabra contagio, tanto que nos hablan curva de contagio o contagio. Contagio es un compuesto de tocar, de tangere, viene de tangere, del latín. Y entonces es clarísimo, si lo toco, hago contacto, es la misma palabra, contagio y contacto, más culto contacto que contagio. Entonces, pues, si toco, da contagio. Más claro, el agua. Y no está documentada la palabra pandemia. Este corpus diacrónico, el Cordiam, de la Academia va de 1494, o sea, un par de años después de llegar Colón a América, hasta 1905, principios del siglo XX, y en ese corpus no está la palabra pandemia. Es una palabra muy moderna, pero sí está la palabra epidemia, muchas veces. Y me gusta, bueno, es de mal gusto decir que me gusta la palabra epidemia, pero la palabra epidemia tiene una etimología tan transparente de qué debemos hacer y por qué nos estamos quedando en casa. Es una palabra del latín medieval, del griego epidemia, y epi es en, demos es lugar, de ahí viene también demografía, ciudad, democrático, es la misma raíz, el lugar. Y entonces lo que significa epidemia, y así lo vamos a ver en los datos, es la enfermedad que se queda en un lugar y que por su carácter estacionario y está en todo el espacio, ataca simultáneamente a gran número de personas. Eso es una epidemia. Tiene carácter de epi y en, o sea, estacionario totalmente. Y se va cuando se quiere ir o cuando descubrimos la salvación, el remedio. Y finalmente virus, que significa veneno, ponzoña en latín,
todo el día hablamos de virus. No hay prácticamente documentaciones de virus en el sentido médico hasta el siglo fines del XIX, pero el virus entra más bien por el alma y hay muchísimos virus que corroen el alma, el virus de la envidia. Esas son las documentaciones que las hice a un lado. Entonces, simplemente virus técnicamente son 6 o 7 documentaciones y vamos a ver algunas. Siguiente diapositiva, por favor. Primero, vamos a preocuparnos del ayer. El ayer es el siglo XVI. ¿Cuáles eran las voces generales comunes para denominar epidemias de gran alcance? Aquellas que se estacionaban e invadían y contagiaban y para las que no se encontraba fácilmente la salvación, la salud. Azote, que es una palabra del árabe, calamidad, enfermedad, sin especificar, cayó una gran enfermedad, es como una plaga, epidemia, que ya cuya etimología acabamos de ver, peste, pestilencia, el derivado de peste, plaga y contagio. Son las palabras, las voces generales para indicar estas grandes epidemias que se estacionan y afectan a la humanidad, en este caso a América, la América insular, la América continental, México y el norte del territorio de Estados Unidos, porque era parte de la Nueva España, toda la América continental y la América insular, porque ahí empezó la lengua española y de ahí proceden nuestras primeras documentaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Sigamos con el ayer. Estos son los nombres antiguos de las enfermedades contagiosas cotidianas, que hay muchísima documentación en el Cordian, en este corpus, contagiosas en el siglo XVI en América. Las puse en orden alfabético, apostemas o postemas, es mucho más frecuente postemas que apostemas, son abscesos y llagas supurantes. No se sabe muy bien cuál es la enfermedad o las enfermedades que generan estas llagas, no se sabe en los textos. Seguramente en la próxima conferencia le digo a Mirna que platiquemos con un médico y él podrá arrojar luz médica, no filológica. Y de vuelta les traigo aquí la etimología, porque viene del griego apostema y significa apostema, apo es alejarse, y es de un verbo que es apostanai, es un derivado de apostanai, que es alejar. O sea, todas las enfermedades, el remedio siempre ha sido alejarse y no tocar. Las bubas, así directas, el nombre técnico es pian, frambesia, porque se marca la cara como en rojo y el cuerpo en rojo, es originario de América. Las bubas tercianas están documentadas, es la malaria o el paludismo. Cámaras y mal de cámaras, ustedes ya con ese nombre se pueden imaginar a qué se debe que se la haya llamado así, en mal de cámaras. Bueno, pues que había que quedarse en la recámara evacuando constantemente porque es tifus o unas infecciones intestinales devastadoras, así se le llama. Tiene mal de cámaras y no puede salir. O muy frecuentemente se usa el nahuatlismo cocoliste o cocolistle, que en náhuatl significa enfermedad. Es el nombre general de enfermedad. Y también se le dice tabardillo, como un retortijón, tabardillo en las tripas. Y es un tifus que además de fiebres, de cámaras y cocoliste, producía diarreas y grandes vómitos. Esa es la diferencia entre el cocoliste y el mal de cámaras. El mal de cámaras era diarrea gigante y por lo menos eso es lo que dice la documentación, y el cocoliste además es muchísimo vómito con grandes fiebres. Y debo decir que un dato curioso es que cuando ustedes ven la correspondencia, las cartas, los documentos de cómo atravesar América en el siglo XVI, cómo llegar de Europa, de España, del sur de España hacia América, todas las indicaciones, todas las prevenciones son para evitar el cocoliste. Imagínense en barcos que eran pequeñísimos, conviviendo estrechísimamente, tomando aguas estancadas, porque había que tomar agua en la que embarcaban en España o en Canarias. Entonces, aguas salobres, alimentos echados a perder, una convivencia cercanísima. Esa convivencia también creó el español de América, hay que decirlo, pero lo cierto es que las prevenciones es
esposa mía o sobrino querido, para que no te dé el cocoliste, debes hacer esto, esto, esto y esto. Y básicamente es quedarte en un rincón del barco sin hablar con nadie y aguantarte la sed. Esa era parte porque eran aguas salobres. La gota es una enfermedad muy común, la lepra y también gran lepra, la rabia, se le llama también, es de las primeras documentaciones de virus hidrofóbico, y es un caso más de este proceso que se llama zoonosis, por el cual enfermedades de los animales llegan a los seres humanos. Hoy es un murciélago. En el siglo XVI, en la Edad Media, hasta que apareció el señor Pasteur, era la rabia, uno de los grandes enfermedades. El sarampión, terrible. La sarna, ahora sigue habiendo epidemia de sarampión. La sarna, la sífilis, que como ven ustedes tiene 5 nombres, por lo tanto había un montón de sifilíticos, o sea, más código lingüístico, más presencia de la enfermedad. Se le llamaba mal francés, se le llamaba mal napolitano, morbo gálico de Francia y virus gálico. Y no aparecieron en Francia las sífilis, o sea, es europeo y desde los romanos está. Y la viruela, que coincide que es la última palabra alfabéticamente, viruela viene de varus, que es grano en latín, es un grano infectado, terrible, y es una simple metáfora del aspecto de la enfermedad, que uno se llena de granos, de pústulas supurantes por la enfermedad. El resultado por la enfermedad es una metáfora, es una metonimia concretamente, y viruela es de lo que vamos a hablar prácticamente hoy. La gran epidemia americana fueron las viruelas, fue la viruela, y aquí tienen 2 datos, uno muy temprano en las islas, 1528. Vean, acabó con la mitad de la población, arrasó, es como el coronavirus, pero mucho peor, mucho peor. Los indios en estas islas, siendo tan grande el número de ellos, así con tanta brevedad, significa rápidamente, eso es lo que significa así con tanta brevedad, han fenecido y acabado. Unos por el trabajo que se les dio, sabemos que los sometieron a esclavitud, y la mayor parte por enfermedades, así como viruelas, cámaras, el mal de cámaras que les decía, como con otras muchas enfermedades. Parece que es Dios nuestro Señor servido de que estas gentes de indios se acaben totalmente. En 1528 preveían, adivinaban que las viruelas podían acabar con la población india. Y lo cierto es que mermaron la población indígena. Hay que esperarse hasta el siglo XVIII para un gran repunte demográfico de población indígena, tanto en las islas como en el continente, en tierra firme. Y hay que decir también que por eso, porque estas viruelas mermaron la población de tal manera que trajeron negros, y las poblaciones negras que están en América, en la actual Hispanoamérica, se debe a una respuesta por la merma de población indígena, y en las Canarias subían negros de África en un tratado ahí no extraño, sino muy bien estudiado con Portugal, que permitía la esclavitud, y en Canarias se subían negros y fueron sustitutos de la mano de obra pesada de los indígenas, porque la viruela mermó en el siglo XVI en gran manera la población originaria. Fíjense, un documento temprano ya en México dice: la cual enfermedad, estamos hablando de la viruela, nunca en esta tierra se había visto. Y a esta sazón, o sea, de esta manera, estaba esta Nueva España, el virreinato, pues, en extremo muy llena de gente. O sea, sí, decían, había mucha gente. Y como las viruelas se comenzasen a apegar a los indios, siempre se les llamó indios. Indígena es un eufemismo de mediados del siglo XIX, donde yo lo he visto por primera vez como indigenismo, como eufemismo, es en la correspondencia de Simón Bolívar. O sea, siempre se les dijo indios porque creían que habían llegado los españoles a las Indias. Por eso son Indias occidentales contra la India, las Indias orientales. Sigo. Se le comenzasen a apegar a los indios. Fue entre ellos tan grande enfermedad
y pestilencia en toda la tierra, que en las más provincias murió más de la mitad de la gente. Es decir, los primeros testimonios es que esta epidemia merma la población y se quedan sorprendidos de cómo se mueren. Luego vamos a ver que se mueren como chinches, eso dice el documento, igual que dijo un gobernador en Baja California hace poco. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí les traigo del Códice en Cruz dos imágenes muy interesantes, donde arriba está Moctezuma, está amortajado, o sea, acaba de ser muerto, no se sabe si por un español o a manos de apedradas por los indios, yo creemos que es por los españoles, está amortajado y todavía tiene el penacho de Tlatoani, de Gran Señor. Y abajo, fíjense quién está Cuitláhuac. Este hombre fue el que sucedió, este Tlatoani, este gran señor Cuitláhuac, fue el que sucedió a Moctezuma, pero al pobre el gusto del gobierno le duró 3 meses, porque aparece, vean cómo está representado, lleno de viruelas. Los puntos negros significaban las pústulas de las viruelas, los granos, y está poniéndose, sustituyendo a Moctezuma en el mandato de gran señor de la Gran Tenochtitlán. Bueno, Moctezuma está amortajado como es normal entre los mexicas, que era con papel amate o con petates muy finos y amarrado. Esas son las mortajas, el sistema de mortaja, y ahí nos quedan cosas como enrollar el petate y asustar con el petate del muerto, etcétera, etcétera. De ahí viene y vamos a ver otras imágenes. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la consecuencia natural de los contagios, es que uno se tiene que aislar, y antes era lejía, ahora lo llamamos cloro, y la consecuencia del aislamiento es que no hay campos, no hay pan, no hay nadie que nos provea no hay internet para llamar al súper y que nos provean de alimentos, así que muchísimas gracias a quienes hacen esto posible en nuestra vida cotidiana, que siga caminando casi normal. Y vean este testimonio tan impresionante. Murieron también muchos de hambre, porque como todos se enfermaron de golpe, está hablando de viruela, no se podían curar los unos a los otros, ni había quien les diese pan como un genérico de alimento. Y en muchas partes aconteció morir todos los de una casa, y porque no podían enterrar tantos como morían, para remediar el mal olor que salía de los cuerpos muertos, echábanles las casas encima, de manera que la casa era su sepultura. A esta enfermedad llamaron los indios la gran lepra, porque eran tantas las viruelas que se cubrían de tal manera que parecían leprosos. Y hoy día en algunas personas que escaparon, parece bien por las señales, o sea, si les quedan marcas, que todos quedaron llenos de hoyos. Vamos a ver que esto quedarse lleno de hoyos es un identificador a lo largo de 400 años. Y bueno, no podían enterrar tantos como morían, pues igual ya no hay crematorios en donde incinerar a los muertos. Es decir, es de una actualidad absoluta. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tienen del Códice Florentino. Fray Bernardino de Sahagún es uno de nuestros grandes proveedores de información, este etnólogo, antropólogo que fue Fray Bernardino de Sahagún. Y aquí tienen una imagen de personas yaciendo en petates, ese rayado es de petate, todas llenas de puntos, como Cuitláhuac, todas muriéndose, o sea, arrasó la viruela. Y pues aquí pueden ustedes comprobar, una vez que uno yace en un petate, pues me pueden asustar con el petate del muerto, o tengo metáforas como enrollar el petate y morirse, etcétera, etcétera. Hay muchísimos con el indigenismo petate. Siguiente diapositiva, por favor. Y por supuesto, quedarse lleno de hoyos es un identificador a lo largo de todos los testimonios, documentos, prensa que hay en el Cordiam, y podemos ver que es hoyoso, y a la fecha Cacarizo también lo decimos,
identificador de personas prácticamente hasta el siglo XX, a fines del XX. Y aquí tienen un ejemplo del siglo XVIII, que es alguien que va a deponer un testimonio ante el Ministerio Público, ante el escribano de la Inquisición, y en el siglo XVIII, en la Ciudad de México, el Ministerio Público, que así no se llamaba, se llamaban escribanos, o el juez, asienta estas características del individuo. Se dice ser mestizo, casado con Josefa del Cruz, mulata, residente y vecino de esta cabecera, chico de cuerpo, hoyoso de viruelas, lastimado del espinazo. O sea, debemos pensar que además era jorobado. Es decir, hoyoso de viruelas es un identificador. Ustedes buscan esto en el Cordiam y van a encontrar mucho dato. Son identificadores de gente que había pasado las viruelas, habían sobrevivido y se quedó como ya no el enfermo, sino el que se salva de la epidemia y se le queda el carácter de hoyoso de viruelas y cacarizo, también se les dice. Y todavía en el siglo XXI es sorprendente que se siga usando la viruela como una metáfora de la maldad, de la enfermedad. Y en esta novela, para mi gusto, excelente novela de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, premio Alfaguara, creo que el año pasado. Fíjense, está narrando Guillermo Arriaga un enfrentamiento entre narcos y dice, manejó hasta las camionetas, uno de los protagonistas. Y ve que hay varias camionetas y dice, limpiecita de plomo, una de ellas. No como las otras que estaban viruelas. O sea, estaban rafagueadas y agujereadas todas. Vuelve a estar la metáfora de las viruelas hasta el siglo XXI, aunque esté erradicada la epidemia. Siguiente diapositiva. Y lo más sorprendente de este mundo de las enfermedades es que parece que no hemos cambiado nada. Seguimos hoy como ayer como hoy, pero quiero situarme en el hoy. Y lo que vemos en la documentación, en los miles de textos que hay en los corpus históricos, que hay una gran continuidad en los dislates, en los estereotipos, en los prejuicios, en las preocupaciones y en las precauciones que debemos tomar ante este mundo de epidemias. Bueno, la primera cosa es, el primer dato llamativo es que las enfermedades bajan de los barcos y los extranjeros, los otros, tienen la culpa. Y vimos hace 3 meses, cuando empezaba esta gran pandemia, barcos a los que no dejaban atracar en los puertos porque iban a bajar enfermos de COVID. Pues miren, fíjense esta narración de la primera epidemia que hubo en México. La primera fue de viruelas y comenzó de esta manera y se lanza a escribir otras cosas. Al tiempo que el capitán Pánfilo de Narváez desembarcó en esta tierra, es Veracruz, está refiriéndose a Veracruz, en uno de sus navíos vino un negro herido de viruelas, la cual enfermedad nunca en esta tierra se había visto. Una y otra vez hay referencias a que la viruela es traída por los españoles y concretamente baja de los barcos, y quién mejor que un negro que la traiga, el que ocupa estamentos sociales muy, muy bajos. También es una constante que el origen no es nuestro, viene de otros lugares, esto es de los chinos, no es nuestro, esto es lo que decíamos al principio, a nosotros ni nos va a llegar. Pues la sífilis, el modo más normal de llamar a la sífilis era virus gálico, mal francés o mal de Nápoles, y no se originó ni en Francia ni en Italia. La famosa gripa o gripe española no se originó en España. Entonces es más cómodo achacarle la culpa al extranjero, la culpa no es nuestra, el origen no es nuestro, es de otros y nosotros somos unas pobres víctimas. Pero bueno, aquí estamos en fase de contagio alto. Siguiente diapositiva, por favor. Y todos hemos oído al señor presidente de la República decir que nos vino como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Entonces, nos sorprende que estas palabras casi iguales estén en el siglo XVII refiriéndose a llagas en el paladar, que es bubas, un tipo de bubas, diga, parece ser solícita por gusto la enfermedad. Si le han venido a medida las llagas del paladar, o sea, alguien dice, pues le vienen a medida, para luego hablar del personaje y cómo sale adelante a pesar de esas llagas.
Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, es sorprendente la paridad, la equivalencia. Y, por supuesto, siempre hubo soluciones desde el pensamiento mágico, detentes, amuletos. Hemos visto también en una de sus conferencias matutinas al señor presidente sacando un trébol de 4 hojas, sacando un detente, sacando no sé cuánto amuleto, en las épocas muy iniciando esta pandemia. Y fíjense, para fines del siglo XIX en Uruguay, porque el ejército está ayudando en la salvación de la enfermedad y entonces dice, una gran cantidad de escapularios ha sido distribuido a las tropas últimamente con la siguiente inscripción: detente, el corazón de Jesús está con nosotros. Sí, fíjense en los escapularios y no corran. Lo podría haber dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor es una nota de prensa donde también el ejército tuvo que salir a fines del 19 a ayudar en un problema de enfermedad epidémica, y entonces están repartiendo entre el pobre ejército detentes. Pareciera que están en Palacio Nacional en la mañana, en una conferencia matutina. Sigamos con el hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Siempre se habló de curva de contagio, del aislamiento como el remedio, y no se le llamaba curva de contagio, se le llamaba encono. Y fíjense, interesante, en México a fines del siglo XVII hubo un gran brote, un rebrote de viruelas. Hay viruelas, documentaciones de viruelas hasta bien entrado el siglo XIX, e incluso hubo intentos de vacunas con las pústulas, la pus, de gente que ya estaba saliendo. Se hacían intentos de remedios, pero para el tiempo que nos queda no nos vamos a meter mucho en esto. Entonces, fíjense lo que dice un texto de fines del 17 en México. Y era también entonces el tiempo en que estaba el contagio en su mayor encono, la curva de contagio. Pues no privilegiaba ni a ricos ni a pobres, no sé qué, sigue el documento, temiéndose de la corrupción, o sea, de la corrupción, de que iba a invadir a todos, y de mayor contagio, se había en común destinado, o sea, de común acuerdo, se había destinado alguna parte de la claustra para este efecto. El claustro de una iglesia se queda como zona de aislamiento para evitar el contagio que está en su mayor encono, la curva de contagio y el aislamiento. Ayer como hoy, hoy como ayer. Y bueno, todos hemos oído aquella declaración del gobernador del estado de Puebla, que dijo de varias maneras, porque lo repitió varias veces: si ustedes son ricos, están en riesgo, los pobres estamos inmunes. Y se metió él en la clase de pobreza. Y está también, los corpus históricos están llenos de esta idea de que a pesar de ser rico, miren nada más, se contagió. Y aquí les traigo un documento bastante temprano, de 1550, del Virreinato del Perú, de un hombre rico que había hecho traer a Quito más de 500 cargas de oro y más de 2.000 de plata y mucha pedrería y ropa fina. Y sigue el documento narrando la riqueza de esta persona. Cuentan que vino una gran pestilencia de viruelas, tan contagiosa que murieron más de 200.000 ánimas en todas las comarcas, porque fue general. Y dándole a él, al rico, el mal, no fue parte todo lo dicho, o sea, toda su riqueza para librarlo de la muerte. El documento tiene un dejo de ironía. A pesar de ser rico, también se murió de viruelas. Es decir, hoy como ayer. Siguiente diapositiva. Bueno, seguimos en el hoy como ayer, y los médicos, como quiera que se entendiera en el siglo XVI el concepto de médico, que no se parece prácticamente nada al concepto de médico que tenemos hoy, pero sí está la idea en muchos documentos de que los médicos son imprescindibles. Esta idea de héroes sanitarios son imprescindibles porque son los que saben tratar, remediar en parte la epidemia. Y fíjense, en 1577, en México, dice: y en esta pestilencia presente acontece lo mismo.
y va a contar qué ocurre con los médicos. Y como los médicos y sangradores españoles que lo saben hacer, tratar las viruelas, son pocos, socorren a pocos y ya casi están cansados y enfermos y muertos los sangradores y médicos, y no hay ya quien pueda ni quiera acudir y ayudar. Están contagiados los médicos. Sangradores es porque una técnica para bajar la fiebre, típica de las viruelas o típica de otras enfermedades como el tifus, era sangrar al individuo, bajarle la presión arterial y con eso bajaba la fiebre. Entonces, estos son sangradores, que es como especialistas, súper especializados en fiebre, y los médicos, que son los que trataban la enfermedad en general. Los sangradores serían como los intensivistas casi ahora. Los que saben poner el respirador artificial. Y entonces los médicos están muertos, enfermos, no hay quien acuda a ayudar ya, igual. O sea, se está contagiando el personal de salud y entonces esos héroes que vienen a ayudarnos no van a poder venir a ayudarnos porque no hay quien pueda ni quiera acudir y ayudar. Y por supuesto, las consecuencias de la epidemia es la hambruna, que ya lo hemos visto. Bueno, hay datos, muchísimos datos de crónicas de franciscanos, por ejemplo, Fray Alonso de la Veracruz. Hay crónicas donde la gente se estaba muriendo de hambre y ellos hacían comida colectiva inmensa e iban de pueblo en pueblo alimentando a cuanta persona quedaba recluida en su casa. Pero la consecuencia posterior de la epidemia es que queda una economía empobrecida, un desempleo, un no poder salir adelante en la vida. Y aquí les traje uno de los primeros documentos donde se ve las consecuencias de la epidemia. Una economía pauperizada, un documento de 1558 del Perú que dice: y por haber gastado tan gran cantidad de haciendas, o sea, dinero, recursos, en las dichas jornadas, es decir, en los días en que tuvo que cuidar al marido, está hablando una mujer, y enfermedad, en las dichas jornadas y enfermedad, quedó muy pobre y adeudada la dicha doña Inés Calderón, su mujer, la cual, se quedó viuda, claro, la cual padece muy gran trabajo y necesidad en sustentar su persona. El documento es que no tiene para comer la mujer, porque se gastaron todo en la enfermedad, lo poco que tenía, pasa al desempleo y la mujer va buscando en dónde emplearse, y esto es 1558 en Perú, y bueno, todos hemos dicho, no sé si nos preocupa más la emergencia sanitaria o la emergencia económica que ya estamos viviendo de millones de desempleos, pues esa es una consecuencia, siempre ha estado ahí. Las consecuencias de las epidemias es que las economías quedan pauperizadas porque hay aislamiento, porque hay muerte, porque no hay productividad de ningún tipo, en fin. Pero, siguiente diapositiva, por favor. Ayer no es hoy. Tampoco hay grandes continuidades, eso es la lengua, eso es lo que vemos en la cultura, pero ayer, desde luego, no es hoy. Hacia el siglo XIX hay datos muy interesantes, pero por razones de tiempo me dijo la maestra Mirna Ortega que unos 45 minutos, entonces para que demos lugar al diálogo. Faltan 3 diapositivas. Disminuyeron las epidemias. En el siglo XIX hay mucha documentación de que disminuyen las epidemias asociadas a la falta de asepsia, o sea, cambian los hábitos de limpieza y, por ejemplo, el tifus se contrae bastante, la lepra se contrae, pero siguen, aunque las epidemias asociadas a falta de asepsia, esas en el siglo XIX hacen un quiebre importante, una gran discontinuidad. Se controlaron las enfermedades de transmisión sexual porque hay muchas menos documentaciones de sífilis, ni de virus gálico, ni de mal francés, ni de mal napolitano. Pero recordemos que hace un par de décadas hubo una gran epidemia de SIDA y que es de transmisión sexual. Entonces, bueno, se controlaron enfermedades de transmisión sexual, pero ahí está el SIDA ayer prácticamente. Y lo que es más interesante es que encontramos otros remedios
para las mismas enfermedades. Es decir, el concepto de sanidad sí ha cambiado mucho. Entonces les traje un par de ejemplos porque están asociados a estereotipos. Bañarse, el primer ejemplo, que hay muchísimo dato, es que bañarse a diario era contraproducente. Y todavía tenemos el refrán en México que de limpios y de dragones están llenos los panteones, ¿no? O sea, si nos da una gripa, lo primero que hacemos es no te bañes. Pues ahí está. Fíjense este documento que dice, porque como los indios no sabían el remedio para las viruelas, tampoco lo sabían los españoles, los europeos que venían tampoco lo sabían, venían contagiados, muchos de ellos, o contraían aquí las viruelas. Porque, repito, como los indios no sabían el remedio para las viruelas, antes, como tienen muy de costumbre, sanos y enfermos, el bañarse a menudo, y como no lo dejasen de hacer, morían como chinches a montones. Es decir, eran tan limpios, y todavía hay el estereotipo de que los españoles son cochinos, no se bañan, y que los indígenas, los mexicanos, tienen un gusto por el agua. Yo digo de broma, le digo al mexicano con el que vivo desde hace 45 años, que parece árabe o parece musulmán porque hace abluciones, se bañan, se vuelven a bañar, y para los españoles eso es algo muy llamativo. Y entonces está ahí desde hace 400, 500 años la idea de que el bañarse a diario era contraproducente, queda, pero ahora el baño es señal de salud, básicamente. Siguiente diapositiva. Y el ayer no es hoy. Otro de los estereotipos constantes que están por toda la documentación es que la gordura era síntoma de salud y era un escudo contra las enfermedades. En parte esa idea es porque había muchas hambrunas. A pesar de que se descubrieron llegaron las papas a Europa, a pesar de que hubo mayor producción agrícola a finales del siglo XVIII y XIX, el hambre era terrible, entonces por eso la gordura está asociada a no pasar hambre y la gordura es síntoma de salud. Y entonces este escudo contra las enfermedades nos queda todavía. El gorda consentida de Javier Solís, ahí lo tenemos, o el apelativo gordo, gorda, aunque uno esté flaquísimo, mi gordo, mi gorda, ahí está una cultura latente asociada a esta idea de que la gordura es saludable. Si no, no piropearíamos a nadie con un afectivo de cariño, gordo, gorda. Bien, y entonces fíjense, aquí está un documento muy, muy temprano, 1518, de Puerto Rico, muy, muy temprano, en la América insular, caribeña, dice, pero con todo esto se disminuyen de cada día, o sea, los indígenas, porque como son incapaces, o sea, son incapaces de entender lo que les está pasando, no sé qué, o sea, para los indígenas hubo nuevo mundo, fue para los indígenas más que para los españoles, porque como son incapaces, está hablando, en lo que toca su salud y de muy flaca complexión. A los españoles les llamaba muchísimo la atención que los indígenas fueran delgados. Y sí, son bajitos y delgados. Entonces, una y otra vez aparece esta idea de que tienen complexión flaca y se disminuyen, se mueren día a día porque los pobres no aguantan, ¿no? O sea, siendo tan flacos. O el modo normal de despedirse en las cartas de mucho cariño, cartas muy íntimas de mucho cariño, es deseando que estés gorda. O sea, si a mí alguien me escribe una carta, a cualquiera de ustedes que están en su casa, espero que disfrutando de esta conferencia, yo la disfruté haciéndola, y te dicen, deseo que engordes, bueno, yo le dejo de hablar a la persona, sea hombre, mujer o quimera. Pero fíjense cómo era la correspondencia. Así está hasta el siglo XIX. Cielo mío, esta es de una intimidad, una carta de una gran intimidad que está en el Archivo General de la Nación, aquí en el antiguo Lecumberri. Cielo mío, quedo sintiendo que estés tan flaca como me dices. Cuídateme mucho. Vean esos dativos de cuídateme. Que me apesadumbro cuando me dices que estás flaca. Pues yo quiero que estés gordita, con ese diminutivo de cariño. Ajá. O sea, ese es el modo en que él eróticamente se acerca a la dama. O sea, y está de fines del XIX en Argentina, en una carta escrita
en la zona del Río de la Plata, en Buenos Aires, deseando engordes y te conserves bien, se despide tu afectísimo hermano Juan Cornejo. Este era un modo normal. La gordura estaba asociada a la salud por las hambrunas y porque no es un rasgo de morbilidad como hoy. Hoy vemos que los gordos tienen más riesgo, o tenemos, no sé, hay más riesgo en la gordura porque la gordura lleva muchas enfermedades acarreadas, pero hasta el siglo XIX, bien entrado el siglo XIX, fines del siglo XIX, la gordura era síntoma de salud. Y no hay que llegar al siglo XIX. Yo cuando era niña, lo que más le preocupaba a mi madre, quedé huérfana muy chica, a los 6, 7 años, lo que más le preocupaba a mi madre es que la niña no comiera. Y una niña gorda era una niña saludable. Y ahora todos los padres, bueno, están preocupadísimos por una dieta sanísima, orgánica, cero carbohidratos. En fin, estos hechos culturales han cambiado muchísimo, por eso puse ayer no es hoy. Y finalmente, siguiente diapositiva, por favor, unas mínimas conclusiones. Ha habido grandes cambios científicos, grandes, no hay quien lo dude. Hay que poner a Pasteur en un pedestal porque acabó con la rabia, descubrió el remedio, no acabó con la rabia, descubrió el remedio. A Fleming, San Fleming, descubrió los antibióticos, acabó con la sífilis. Otros muchos científicos, pero lo que vemos en estos documentos es que hay grandes continuidades culturales de estereotipos, de dislates, de qué creemos, un imaginario, un pensamiento mágico que nos va a salvar de la pandemia. Lo hemos visto ayer como hoy. Y no hay nada nuevo bajo el sol culturalmente, aunque científicamente sí tengamos mucho muy nuevo y muy potentes remedios contra enfermedades. Lo que pretendí en esta conferencia es que mostrarles que la lengua efectivamente es la actividad transversal con la que mostramos nuestro mundo, es el soporte de nuestra cultura, de las tradiciones, de nuestro modo de entender el mundo, y que una mirada histórica arroja muchísima luz sobre el hoy. Aislamiento, hambruna, economías empobrecidas, pensamientos mágicos que van y vienen y que siguen al día de hoy aparentemente activos. Y finalmente lo que vemos por la cantidad de datos asociados a enfermedad y la multitud de datos asociados a salud y saludos es que la enfermedad siempre ha estado en el marco de las grandes preocupaciones del hombre y lo más anhelado por el ser humano es la salud. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y vienen las preguntas. Querida Mirna, aquí estamos para dialogar. Pues muchísimas gracias, doctora. En verdad, me quedo muy sorprendida de la similitud que hay con aquello y con lo que estamos viviendo hoy en día. A pesar de los grandes cambios, es realmente muy impresionante. Y creo que las preguntas del público, las que hemos recibido en el chat y en las redes sociales, de alguna manera mencionan esto. Aquí nos preguntan que si hay algún dato o testimonio que tú conozcas sobre los estragos psicológicos o sociales de alguna de estas epidemias que azotaron a América. Sí, esperemos que la pandemia del COVID acabe, pero podríamos montar una sobre los efectos psicológicos. La gente entra en una gran incertidumbre, se retraen en las casas, tienen miedo de salir. Sí hay datos. Yo me concentré en las viruelas y en la parte, digamos, el hoy como ayer, pero sería motivo de otra charla los efectos de depresión y de miedo. La gente una vez que queda aislada y dice, ya la salvé y ya no estoy hoyoso, no se atreven a salir. Y no se atreven a salir, entonces los siguientes testimonios de los mismos expedientes de archivo es que ese individuo se queda empobrecido porque sus cosechas se secan, porque no hay intercambio comercial. Entonces, y la gente tiene miedo. El miedo es el gran efecto. Muchísimas gracias por la pregunta. A lo mejor lo tenía que haber incluido
en la conferencia me centré más en el hoy como ayer, el miedo y la incertidumbre de qué nos va a pasar, y entonces las jaculatorias encomendándonos a Dios y al Santa Rita, abogada de lo imposible, están llenas los archivos de este tipo de datos. Sí, sí, tiene usted toda la razón, el miedo es una de las grandes consecuencias y va aparejado, y depresión, muchísimo, el aislamiento. ¿Más? Sí. Eduardo Negrete pregunta, él quisiera saber si hay registros del uso de la herbolaria o de la medicina tradicional en las epidemias, para paliar estas epidemias. Sí lo hay. Tampoco me centré los 45 minutos, 50 de conferencia en ello. Sí hay, y sería toda una investigación. Yo lo invito a que entre al CORDE, al Cordiam, al corpus histórico que está radicado en la academia, y también al CORDE, que es el Corpus Diacrónico del Español, que casi no tiene documentos de América, tiene un 6-7% de documentación americana, muy poca, y que busque hierbas, pócimas, tisanas asociadas para bajar la fiebre. Sí, hay una herbolaria riquísima, documentada como ven, son muchos ángulos, y sí la hay, y no tengo los datos, pero sí, al leer estos documentos donde fui hilando los datos de epidemia de viruelas y enfermedades contagiosas, entonces usted va a encontrar, y si no, pues para otra conferencia lo dejamos. ¿Qué más, Mirna? Sí, nos preguntan si hay o hubo algún término castellanizado de alguna lengua indígena. Entiendo que hubiera tenido su origen en alguna lengua indígena, al referirse a una de las enfermedades o males que has mencionado. Bueno, la palabra muy común que aprendieron los españoles muy pronto es cocoliste o cocolistle. Es náhuatl, es una palabra. Cuando se dice cocoliste, con esa africada lateral, está sin adaptar a la pauta del español. Todos los españoles la aprendieron. Hay datos de 1520, 20 y tantos en las islas. Curiosamente es náhuatl, pero en 1524, 25, a los 3 años de que Hernán Cortés tomara a la Gran Tenochtitlán, las recomendaciones de cómo combatir el cocolistle son muchísimas. Entonces, bueno, creo que es la palabra más común aprendida por los españoles. Es un caso de un indigenismo metido en la estructura del español, porque era muy presente el mundo de las diarreas y de los vómitos y de las tifoideas. Sí. Otras palabras que haya yo visto en la documentación, no. Tenemos petate, tenemos tapetes, se estiraban en tapetes, son nahuatlismos, pero no he visto palabras referidas a enfermedad, excepto este genérico que es enfermedad en náhuatl, y que llega además a las islas. O sea, hay documentos en las islas, en 1530 y tantos, donde previenen del cocolistle, porque si tomas el barco en ese hacinamiento te vas a contagiar, y las tifoideas se pegan, y estas enfermedades contagiosas se pegan. Es el único dato que está generalizado de náhuatl, por lo menos lo que muestra el corpus diacrónico y diatópico del español de América. Y ahora que mencionas el petate, Tania Rojas pregunta que si por eso se dice petatearse, que claro, si es otra forma de decir fallecer. Sí, son metáforas para morirse. Hay una relación, como todos sabemos, muy peculiar, muy fuerte con la muerte en México, y por lo tanto genera muchísimas metáforas. Bueno, Julio Torri, que cumple ahora años de fallecido, ahora cumplió el 11 o 12 de mayo y era académico de la lengua, decía que los mexicanos solo pensamos en la muerte. En parte es cierto, y los muchos modos de codificar la muerte significa que la tenemos muy cerca y la muerte no vale nada, etcétera. Está José Alfredo, el mundo de la tradición popular. Por supuesto, petatearse es por eso, porque
hay que yacer, o sea, el enfermo en estas esteras de palma, es donde se ponían a modo de camas, y todavía la gente duerme en petates, estas esteras de fibra vegetal, y de ahí viene petatearse, y de ahí viene asustar con el petate del muerto, y de ahí viene enrollar el petate para irse, morirse. Todas las metáforas que usted conoce, petate, que es un nahuatlismo, y que además sustituyó a la palabra estera y a la palabra alfombra del árabe y a la palabra estera, petate y tapete, los dos son nahuatlismos. Todas las metáforas asociadas a la muerte, tenemos muchísimas en México, pero muchas están en estas imágenes que hemos visto de Sahagún, donde los moribundos yacen en petates, porque ahí duermen, ahí yacen, ahí se mueren, y ahí con ellos, y si uno es tlatoani con papel amate, te embalsaman. Sí, de ahí vienen esas metáforas, por supuesto. Y hablando del lenguaje, que como tú bien has dicho es dinámico, nos preguntan, ¿qué palabras consideras que quedarán arraigadas a partir de la situación que estamos actualmente viviendo? Ay, bueno, les puedo contar un experimento interesante. 3 minutos, Mirna. ¿Tenemos? No tenemos limitación de tiempo, por favor, siéntete muy bien cómoda con el tiempo. Hicimos un ejercicio en la Academia Mexicana de la Lengua, en la Comisión de Lexicografía que yo presido, que está integrada por 7 lexicógrafos, todos ellos posgraduados, todos ellos, la mayoría de ellos Pumas, por cierto, y 4 académicos. Hicimos un ejercicio para enterarnos de cuáles eran las palabras de la pandemia. Y vamos a hacer unas mini cápsulas para el canal o en la academia. Yo creo, bueno, algo que hemos notado es que la gente empezó hablando muy finamente de confinamiento y la palabra técnica, cuarentena, y después empezaron a hablar de encierro. O sea, pasamos de la palabra técnica al sentimiento, al encierro. En este encierro. Y el ejercicio fue que tanto lexicógrafos como académicos anduvimos viendo en redes y en medios de comunicación, orales y escritos, cuáles eran las palabras más frecuentes. Y las palabras muy frecuentes, yo creo que sí va a quedar alguna de ellas, ese es mi sentimiento: aislamiento, casa, una revaloración de la casa, de lo que hay que hacer para hacer una casa hogar. Muchísimo, cuarentena ha ido desplazándose hacia encierro, curvas de contagio, los hospitales como unos centros, se habla muchísimo de hospitales, lógico, en las redes y en los medios. Yo creo que va a quedar un sentimiento de aislamiento y va a quedar el miedo que producían las mismas viruelas. Eso es lo que yo creo, la incertidumbre, el miedo. También tengo el ejercicio hecho y hay siempre en muchísimas redes y medios estamos hablando de lo mismo, y también en asuntos sanitarios y asuntos de sentimiento, de aislamiento y de qué entendemos por normalidad. Yo creo, lo que sí creo es que va a cambiar nuestro concepto de normalidad. O sea, vamos a tener que resemantizar qué entendemos por ese sustantivo normalidad y por ese adjetivo normal. Eso es lo que creo, porque aparece por todas partes. ¿Qué es eso de una nueva normalidad? Eso es complicado. Entonces, a lo mejor dentro de una semana ya están puestas estas mini cápsulas en la academia. Pero sí, normalidad es algo que va a resemantizarse, estoy segura. Pues seguiremos las cápsulas con muchísimo interés, por supuesto. Georgina Martínez pregunta si existen documentos de los comunicados que las autoridades hacían, y bueno, si es que los hacían, a la población en aquella época a la que tú te refieres. Ese tipo de documentos se llaman bandos. En el siglo XVI no hay bandos para regular la vida civil
o por lo menos yo no los conozco. Esos bandos para la Ciudad de México están todos concentrados, o la gran mayoría, la gran mayoría, están concentrados en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, en la calle Donceles. Es un hermosísimo archivo, muy bien organizado. En el siglo XVIII empiezan a salir bandos para controlar hechos cívicos de sanidad, y muchos de esos bandos, si tiene curiosidad, están recogidos en la Gaceta de México, que es el primer periódico de América, recopilado, hecho y gestionado por muchísimos años por José Antonio Alzate, de aquí del Estado de México, un ilustrado mexicano del Estado de México, y que después esa Gaceta de México, cuya primer número es 1721, que corresponde al primer año en el que hubo periódico en toda América, después se continúa en la Gaceta de Literatura y hay bandos reproducidos. El mecanismo era básicamente el siguiente: el virrey, en el periodo virreinal, el virrey emitía un mandamiento de ley, ese es el documento de mayor rango oficial. Ese mandamiento de ley se convierte, pues sería el decreto, un decreto presidencial. Ese mandamiento de ley llega al municipio, a la gobernación, y entonces se emite un bando. Se regulaba todo, se regulaba dónde había que hacer jabón, o sea, en qué zonas había que hacer jabón, dónde había que lavarse, dónde podían orinar los caballos de los carros. Hay un bando, bueno, incluso hay bandos, alguno de ellos está subido al Cordia, y vamos a subir más porque tenemos muchos transcritos. Hay bandos donde no se debe agarrar en los teatros populares por los tobillos y por a las actrices y a los actores, porque se acercaban al proscenio y los agarraban, porque era motivo, llevaban las manos, lávate las manos, y era un motivo de contagio. No se habían lavado las manos, entonces que había que tener cuidado con las actrices. O sea, se regulaba el mundo en detalle, y ese es otro tema: cómo regular el control cívico de emergencias sanitarias. Ya están aquí, Mirna, en el tapete, en el asunto de el efecto psicológico de las epidemias, de las pandemias, el efecto de regulación cotidiana de los bandos, el efecto de la herbolaria, o sea, o más bien las soluciones de medicina tradicional. Bueno, me vas a tener que invitar más seguido, Mirna, y yo voy a tener que investigar más, desde luego. ¿Algo más? Bueno, pues estaremos encantados de seguir hablando sobre este tema, por supuesto. Entonces, algo pensaremos y platicaremos. Pues mira, nos escribe nuestra querida y admirada Pura López Colomé, quien te saluda y te agradece, y hace un comentario que me encantaría que dijeras algo al respecto. Dice que esta situación queda definida con justicia poética. El virus ha coronado nuestras vidas. ¿Qué dirías? Bueno, Pura es una excelente poeta, una excelente traductora. Gracias, Pura, por el poema de 6 páginas, largo poema que me enviaste, con una reflexión profunda sobre el poder de la lengua. Y sí, tienes toda la razón. Es una metáfora triste, pero ha coronado nuestras vidas, efectivamente. Pura, te mando un gran abrazo, eres una excelente poeta y una magnífica traductora. Estoy de acuerdo contigo, por supuesto. Mixe Frías Lara pregunta, si dentro de la lengua hay un registro fehaciente de los conceptos relacionados con la epidemia, ¿por qué parece, si sucede esto, por qué parece borrarse de nuestra memoria histórica en nuestro comportamiento? ¿Por qué se nos olvidan estas anécdotas? Porque los seres humanos, bueno, lingüísticamente no tenemos memoria. Eso lo dijo el padre de la lingüística, uno de los padres de la lingüística, Saussure, que los seres humanos cuando hablamos solo tenemos presente. Entonces la acumulación de información a través de la lengua es un rescate de memoria histórica. Y debo decir que gracias a Dios no tenemos memoria histórica. Imagínense lo que sería
que volvamos a otra normalidad, porque no sé si va a ser nueva, y estemos angustiados totalmente, totalmente angustiados por lo que va a ocurrir. Creo que el señor Ferdinand de Saussure era muy sabio y lo dijo muy bien: para los hablantes solo está el presente. Y yo creo que como seres humanos solo tenemos presente, vemos hacia el futuro. La visión de túnel es de corto alcance, no es un túnel largo normalmente, pero si estuviéramos recurriendo al pasado estaríamos inmovilizados. Entonces solo los historiadores, los filólogos, algunos especialistas que nos preocupamos de saber que hoy es como ayer. Entonces, bueno, ¿por qué? Sí, hay muchísimos testimonios de que hoy es como ayer, pero no aprendemos nada. Tiene usted toda la razón, no aprendemos nada, pero creo que es sano. Tampoco me parece sano que abran el mundo normal, que digan, ay, a partir del 1 de junio, todos en desbandada, volver a la vida normal. Eso me parece falta de reflexión y falta de precaución y falta de prudencia. Pero mentalmente es muy sano no tener memoria histórica, porque si no, yo después de hacer esto, de ver la cantidad de datos que hay, digo, Dios mío, después de esto no voy a poder nada, no voy a poderle dar la mano a nadie. Así es. ¿Algo más? Sí. Mónica Orellana pregunta, bueno, comenta primero y pregunta. Nadine Beligand habla de cómo se conjugaron diversos factores como la enfermedad, las heladas y los fallecimientos durante el siglo XVII. Sin embargo, en su estudio deja de lado la parte lingüística. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Sí, porque no es filóloga, porque no es lingüista. Si usted quiere un poco ver cómo ha sido la parte lingüística y cómo el mundo del contacto con América generó una nueva lengua y los muchos ángulos culturales, yo he trabajado esos datos y bueno, está por salir en el Colegio Nacional un libro que se llama El español en América, de lengua de conquista a lengua patrimonial, y es la serie de fusiones desde muchos ángulos culturales que convirtieron a la lengua española en la lengua patrimonial de casi 500 millones de hispanoamericanos, no obstante que en muchísimas zonas siguen sintiendo que el español es una lengua impuesta, aunque nadie tenga otra lengua. O sea, los mexicanos de todos los días piensan que el español es una lengua impuesta y ellos nunca han hablado una lengua amerindia. Entonces, estos ángulos desde el siglo XVI hasta el XIX, muchos diversos ángulos del contacto y de la patrimonialización del español están en este libro que está en prensa, espero que salga este año. Y es muy complejo. Lo que hace la lengua es un repositorio, como vimos así, las etimologías es un repositorio, y esa parte, pues claro que la deja de lado porque no es lingüista, pero yo que me dedico a esto, pues es la parte que yo recojo y ver cómo la lengua refleja nuestros hábitos, nuestras tradiciones, nuestras precauciones y nuestros miedos. Luis Barrera nos pregunta, son 3 preguntas, pero están entrelazadas, entonces te las planteo. ¿Cree usted que exista un patrón que relacione las grandes pandemias de la historia con las grandes conquistas perpetradas a los pueblos vulnerados por estas pandemias? Y luego pregunta, ¿siempre será el pueblo que no conozca la enfermedad el que esté en mayor riesgo? ¿De cuántas maneras se puede jugar con estas variables de estar preparados para un virus mortal? ¿Y de cuántas también de manera se puede aprovechar quien conoce el virus por encima de quien no lo conoce? La verdad es que no tengo respuesta para su pregunta. Solo sé que para América, claramente, la viruela fue un azote. O sea, algo así como... que significa azote, por cierto, en árabe significa látigo, eso es lo que significa. Fue un gran azote y fue consecuencia de conquista, evidentemente.
pero también la malaria, el paludismo, las fiebres tercianas, las bubas tercianas mataban un montón, tanto de indígenas como de españoles. Entonces, bueno, estas epidemias son consecuencia de contacto, sin duda, del contagio. Pero también hay que decir, creo yo, que como filóloga, como lingüista, hay que decir que el estado natural de los seres humanos es el contacto. O sea, algo que ahora nos parece y nos produce miedo, lo que vemos en la historia de las lenguas es que una y otra vez, sea por mecanismos de conquista, sea por mecanismos de comercio, sea por mecanismos cuales sean, el estado natural de los seres humanos es el contacto. Bueno, lo que usted está planteando es un gran tema interdisciplinario para historiadores, antropólogos, etnólogos, lingüistas también, si todas las epidemias están asociadas o pandemias están asociadas a conquista. El caso en América, sí, la viruela fue traída por los españoles o europeos que se embarcaban, no solo se embarcaban españoles, se embarcaban franceses, occitanos, alemanes, muchos también, porque los austrias vienen, Carlos I era un emperador de Alemania, además de rey de España. Entonces hay muchísimos testimonios de alemanes en América, testimonios muy tempranos, y traían viruelas, pero no sabría decirle de otras epidemias, o sea, no sé si el ébola está asociado a conquista, por ejemplo. Me parece a mí que no, pero no lo sé, es todo un tema y lo invito a que es todo un mundo al que debe entrar a investigar. Pues te hacemos una última pregunta para cerrar y para no abusar de tu tiempo, doctora. Tú que has estudiado tanto la cultura de nuestro pueblo, ¿podrías decir que el mexicano tiene un carácter especial para enfrentar las enfermedades, tanto en lo social como en lo privado? ¿Nos distinguimos en este sentido de otras culturas, según tu opinión? Vamos a ver, solo tengo el contraste con mi cultura nativa, materna, que es la española, la castellana concretamente, porque un castellano tiene poco que ver con un andaluz. Los andaluces se parecen más a los americanos. En el caso de México, lo que yo noto es que hay una cantidad enorme de discurso indirecto y de eufemismos para referir y de frases retóricas y discursos, figuras de metáforas para referirse a la situación sanitaria y a la situación económica. Por ejemplo, el secretario de Salud dijo hace 3 meses que adelantaban las vacaciones, cosa que me parece peligrosísima, usar eufemismos en una situación de gran emergencia. No se están adelantando las vacaciones, se está aislando a la gente en sus casas. O, por ejemplo, el señor presidente dijo, hemos domado a la pandemia. No, por favor, estamos llenos de eufemismos, de frases retóricas. Es un discurso, el de México al menos, que sí lo he estudiado. Es un discurso indirecto, es un discurso lleno de atenuadores, en parte porque muchas lenguas de contacto tienen patrones de cultura muy importantes para atenuar y para hacer reverenciales. Y yo creo que se juntó el hambre con las ganas de comer. El hambre del barroco con las ganas de comer de las lenguas indígenas con atenuadores y con reverenciales, muchísimos atenuadores. El náhuatl de la Sierra de Puebla, por ejemplo, tiene 3 grados de reverenciales. Entonces, creo que es un discurso indirecto que yo diría que puede ser muy peligroso, estar usando eufemismos, usando metáforas, no llamar a las cosas por su nombre. Los castellanos siempre han sido caracterizados por los mexicanos como maleducados, muy directos, muy bruscos, y no tienen ningún empacho de decir nos estamos muriendo, estamos todos contagiados. Es una cultura muy directa. Entonces, es amable la cultura en México, pero también hay que ver las entretelas discursivas que pueden ser muy riesgosas, ¿no? Esto de adelantamos vacaciones, hemos domado a la pandemia y frases y frases hechas que me parecen peligrosas.
Eso sí hay una diferencia radical. El mundo mexicano no es directo, es un mundo es la única cultura donde funciona esto, es una frase hecha en México, dímelo Juan para que te entienda Pedro. O te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro, eso, te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro. Es así el rodeo, ¿no? Pues ese rodeo, si usted ve los periódicos, si ve las conferencias de la mañana, si ve también las conferencias de Gatell, incluso a pesar de las estadísticas, están llenas de eufemismos y de giros indirectos. Si usted oye el periódico de España, si usted oye el periódico, no, si lee el periódico, oye canales de España, va a ver que el asunto se están matando políticamente, están enfrentados, pero el mundo de los eufemismos no es un mundo castellano. Esa diría yo que es una gran diferencia y que afecta el modo de entender, de que el ciudadano de a pie, como usted, como yo, entendamos el riesgo. Atenuamos el riesgo y eso puede ser peligroso y también puede ser amable.